Buenas noches. Como Freddy indicó inicialmente, nosotros tenemos acá diferentes lenguajes de consultas hacia fuentes de información que usualmente son consideradas data warehouse o de inteligencia de negocios. El primero que nos mencionó Freddy fue todo lo que era relacionado con MDX. En mi caso, les voy a hablar un poco acerca de todo lo que sería específicamente DAX. DAX, que es otro lenguaje de consultas que fue introducido en las herramientas Microsoft y que nos permiten llevar todo lo que sería la inteligencia de negocios de autoservicio. El DAX es un lenguaje que está orientado hacia el usuario final y que permite que de una forma muy sencilla pueda hacer consultas bastante complejas sobre los datos. Tan complejas como pueden ser las de MDX, pero centrándose en la facilidad de que el usuario pueda utilizarlas de forma sencilla. ¿De dónde es que surge todo lo que sería el DAX? El DAX está muy relacionado con una herramienta de Microsoft que ustedes ya la tienen que conocer, que es Power Pivot. Que Power Pivot es un add-in que se agrega a Excel y que nos permite poder hacer manejo de información bastante grande dentro de Excel. Prácticamente podemos pensar que Power Pivot es un mini Analysis Services, es un mini motor de Analysis Services que tiene la capacidad de poder ser ejecutado dentro del mismo Excel. Y como lo ven, está totalmente orientado hacia el usuario final. Por eso es de que está incluido dentro de Excel. Para poder hacer las consultas más sencillas dentro de Power Pivot, para que el usuario no tuviese que aprender MDX para hacer todas las consultas relacionadas con los conjuntos de datos, como lo que serían los Data Warehouse, Microsoft creó Power Pivot y además incluyó un lenguaje de consultas. Ese lenguaje de consultas es el lenguaje de consultas conocido como DAX. Al inicio, el DAX solo podía ser utilizado dentro de Power Pivot para Excel, pero sin embargo, debido a la gran popularidad que tuvo y su facilidad de uso, se empezó a extender hacia lo que sería Power Pivot para SharePoint y además también ahora tiene la posibilidad de que nosotros podamos tomar los modelos que genera el usuario y que esos modelos de consulta de datos puedan ser exportados hacia el Analysis Services. Específicamente en la versión 2012 de SQL tenemos la posibilidad de que los modelos que crea el usuario en las herramientas de autoservicio de inteligencia de negocios puedan ser importados dentro del servidor de Analysis Services para que después puedan ser consultados por el resto de la organización. Entonces vamos a empezar un poco, ya que hemos visto la historia, un poco a hablar más sobre lo que sería DAX. Como lo vimos, DAX surge como un lenguaje de expresión o un lenguaje de análisis de datos con base en expresiones. Está incluido dentro de Excel, esa es su principal cliente, donde es que nació. Sin embargo, podemos crearlo también ahora en SQL Server Data Tools, pero sin embargo vamos a ver ahora el ejemplo con base en Excel. ¿Cuál es la idea general de DAX? La idea general es que nosotros podamos hacer consultas sobre la información, pero que esas consultas estén dentro de Excel y que la sintaxis que utilice el usuario sea muy similar a Excel. Esa es la idea general. Entonces, recuerden, es una herramienta de autoservicio en la cual el usuario se va a conectar a diferentes fuentes de datos y una vez que tiene los datos en bruto o los datos madre que tiene, va a poder empezar a hacer consultas o manipulación de esos datos. Por ejemplo, crear columnas calculadas, crear miembros calculados o medidas, como lo podríamos ver, que estaba mencionando Freddy ahora, dentro de MDX, nosotros las podemos crear con DAX.
¿Cuál es la integración que tiene con SQL Server 2012 DAX? La ventaja es de que el DAX que se usa para Power Pivot, ahora nosotros también lo podemos utilizar para todo lo que sería el Analysis Services. Esa es la ventaja que nosotros podemos estar utilizando. Y ese es el lenguaje que está incluido dentro de Power Pivot, se agrega dentro de Analysis Services, y además algo importante que se ha dado es que precisamente en SQL Server 2012 se le agregaron más funciones a DAX. De forma tal de que si ustedes utilizan un DAX que fue incluido en la primera versión de Power Pivot, se van a encontrar que tiene ciertas limitaciones en cuanto a los tipos de cálculos o comandos que ustedes pueden utilizar, que serían los operadores. Esos operadores fueron extendidos en SQL Server 2012 para que cada día se puedan hacer más cálculos. Hay que recordar que MDX es un lenguaje que está en el ambiente Microsoft desde hace muchos años. Es un lenguaje muy poderoso de consultas, y que DAX surgió después. Entonces, conforme avanzan las versiones, Microsoft le va agregando más funcionalidades al DAX, funcionalidades que no tenía en sus versiones originales. ¿Cómo es que funciona DAX y cómo es que lo integramos con el resto de aplicaciones del modelo de Microsoft? Prácticamente el DAX está incluido dentro de lo que sería el stack del BI Semantic Model, y donde en el BI Semantic Model podemos ver que existen dos ramas bastante diferenciadas. Está todo lo que sería la lenguaje de consultas basadas en MDX, y está el lenguaje de consultas basadas en DAX. ¿Qué es lo que tenemos que diferenciar acá? Tenemos el acceso a datos, que podrían ser bases de datos multidimensionales o podrían ser bases de datos basadas en columnares, y tenemos para cada una de esas bases de datos vamos a tener diferentes tipos de lenguajes. Al inicio, cuando surgió todo lo que sería el DAX, teníamos que escoger nosotros en qué modelo vamos a crear nuestros cubos. Podemos utilizar el modelo multidimensional que siempre hemos estado utilizando. Entonces, el lenguaje de consultas para el modelo multidimensional es MDX. Cuando hablamos de el nuevo modelo de datos tabulares, que ya tratamos ese tema en otras charlas, en el modelo de datos tabular, el lenguaje de consultas es DAX, basado en toda la tecnología de Vertipack, que la tecnología de Vertipack son las bases de datos columnares en memoria, que son las que utiliza Power Pivot. Entonces ven de que son herramientas que se complementan, no compiten entre sí. ¿Para qué me sirve DAX? DAX me sirve específicamente para poder crear medidas. Y aquí tenemos la sintaxis general de una consulta en DAX. Por ejemplo, tenemos aquí el define, measure. Vamos a decirle cuál es la tabla en la cual nosotros queremos crear la medida, el nombre de la medida y la expresión DAX que me va a definir esa medida que yo voy a estar haciendo. También puedo utilizar evaluate, que es otro tipo de sintaxis que tenemos en DAX, y una expresión. E igual, la que tiene MDX, podemos ordenar los resultados. En este caso, ¿cómo vamos a ordenar los resultados? Con un order by, donde tenemos también una expresión DAX. ¿Cómo se crea una expresión DAX? Aquí tenemos algunos ejemplos. Esta ya es la sintaxis más detallada. Aquí tenemos un ejemplo bastante interesante sobre una consulta en DAX. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Un evaluate de sales territory, que sería el territorio de ventas, ordenado por, aquí le decimos por qué queremos ordenarlo, en este caso sería por el grupo y por país de forma ascendente, y que haga un filtro o que inicie con Norteamérica y Estados Unidos. Dentro del ejemplo que les tenemos también, ustedes pueden filtrar los datos. En este caso, podríamos decirle que
se nos genere un filtro sobre esa expresión que estamos generando. En este caso estamos diciendo que sería la tabla Internet Sales, donde la fecha de envío sea mayor que la fecha de finalización del embarque. Y también donde el precio unitario sea mayor que 2. También tenemos otra expresión dentro de DAX que sería Calculate Table, donde nosotros podemos hacer una consulta que nos devuelve una tabla en DAX y que podemos filtrarla. Igual podemos venir y seguir generando diferentes tipos de expresiones dentro de DAX. Lo más sencillo para entender DAX es verlo con un ejemplo. Así que vamos a pasarnos acá a nuestro ejemplo. Aquí lo que yo tengo es que voy a utilizar una base de datos común. Vamos a levantar primero aquí el SQL Server Management Studio para mostrarle las fuentes de datos. Dentro de las fuentes de datos que se pueden utilizar para hacer consultas a la hora de estar aprendiendo, recordemos que podemos utilizar las bases de datos de AdventureWorks, que son bastante útiles. Las consultas que les acabo de mostrar están basadas en AdventureWorks, o cualquier otro tipo de dato, tales como Contoso Retail o el clásico Northwind. ¿Cómo podemos empezar a trabajar con DAX? Como lo dijimos anteriormente, este es un complemento para Excel. Y recuerden que DAX surgió como un lenguaje de consulta para autoservicio. Entonces, tenemos que empezar a jugar con este ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a tener primero? Para poder empezar a utilizar DAX dentro de Excel, tenemos que instalar el add-in para Power Pivot. Aquí ya lo tenemos instalado. Aquí tenemos Power Pivot. Ustedes lo pueden descargar de forma gratuita y lo instalan y ya va a estar disponible dentro de Excel 2010 o Excel 2013. Lo primero que tienen que hacer es, tenemos que ingresar a Power Pivot. Y una vez que estamos en Power Pivot, vamos a seleccionar que queremos obtener información. Para esto vamos a conectar este Power Pivot hacia datos externos. Tenemos diferentes fuentes de datos, como lo podría ser desde una base de datos en SQL Server, un Access, desde un Analysis Services, desde el Azure Marketplace, desde un servicio web, desde un reporte. Tenemos diferentes fuentes. En este caso, ¿qué es lo que vamos a utilizar? La fuente es SQL Server. Vamos a decirle cuál es el servidor y la base de datos a las cuales nos vamos a conectar. Acá vamos a asumir que es un Data Warehouse. Y este Data Warehouse vamos a empezar a seleccionar los datos. ¿Qué datos vamos a seleccionar? Recuerden, eso está para usuario final. El usuario final quiere saber información sobre las categorías. Aquí estamos hablando de una base de datos de ventas. Queremos las categorías de los productos. Queremos los clientes, los empleados que hacen las ventas. Y tenemos el detalle de las órdenes y, por supuesto, las órdenes y los productos. Acá, ¿qué es lo que va a hacer Power Pivot? Power Pivot se va a empezar a conectar hacia la fuente de información y lo que está haciendo es tomando esas tablas que teníamos, toda esa información que tenemos ahí definido y ahora nos los va a traer hacia nuestro modelo tabular en memoria, que es de Vertipack, que es la misma tecnología que está en las bases de datos columnares de SQL Server 2012. Recuerden, ya nos podemos desconectar de la fuente de datos, ya estamos trabajando todo desde Excel. Acá es muy sencillo, aquí tenemos precisamente todo lo que sería la información de los datos y ahora sí tenemos que empezar a ver esta información. Vean que aquí nos trajo la información que está en la base de datos, información sencilla, plana. Podemos ver aquí en el modo de diagrama la relación entre las diferentes tablas. Él me pone las relaciones, las detecta. Este es un modelo BISM. Recuerden, el BI Semantic Model, eso es lo que estoy generando acá, pero él lo tomó de la base de datos relacional y me generó el modelo semántico. Ahora,
imagínense que ustedes quieren empezar a aumentar las capacidades de este modelo semántico. ¿Qué quiere decir? Quieren hacer columnas calculadas, que eso es lo que yo quisiera poder empezar a hacer. Para este caso, yo puedo empezar aquí, por ejemplo, con órdenes, y aquí yo tengo las fechas en que está la orden. ¿Lo ven? Ahí están las fechas. Pero yo quiero empezar a crear un análisis y yo quisiera analizar estos datos o estas órdenes por año. Vean que no tengo una columna que tenga año. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a querer aumentar mi modelo del BI Semantic Model para poder agregar un dato calculado o una columna calculada. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a tener que hacer, empezar a utilizar DAX. ¿Cómo utilizo DAX? Lo utilizo como una fórmula tal y como lo he estado utilizando en Excel. Vean que aquí me aparece la sintaxis. Le digo igual, year, porque yo quiero calcular el año con base en una fecha. Entonces, voy a decirle acá, abro paréntesis y le tengo que poner una fecha. ¿De qué fecha queremos obtener el año? Lo queremos de la tabla de orders. ¿Y de qué columnas? De order date. Vean que incluso el DAX me está autocompletando. Esta es la ventaja del DAX. Vean que es un modelo que se parece mucho a Excel. Aquí estoy haciendo una consulta DAX. Eso es una consulta DAX. Le damos Enter y lo que me generó fue una columna calculada. Esa columna calculada nosotros podemos venir acá y cambiarle y decirle que este es el año. Igual podemos hacer otro tipo de columnas calculadas. Aquí vean que cambió el modelo. ¿Qué otro tipo de columnas calculadas podemos hacer? Podemos ir aquí a Order Details y queremos calcular algo más interesante. Queremos calcular el total de las órdenes. Para calcular el total de las órdenes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar, igual vamos a crear otra columna, le decimos, vamos a calcular y vamos a tomar de Order Details, vean que él me lo completa, vamos a tomar el campo que es cantidad y lo vamos a multiplicar por Order Details Unit Price. Le damos Enter y se calcula. También venimos acá y le cambiamos el nombre y este sería el Sales Amount. Vean que a pesar de que estamos escribiendo lenguaje un poco parecido a lo que sería crear medidas dentro de todo lo que sería o columnas calculadas dentro de MDX, en este caso la sintaxis es muy sencilla. La sintaxis está orientada hacia lo que sería el usuario final. También podemos hacer relaciones entre tablas o relaciones entre entidades. Por ejemplo, podemos ir aquí a productos y en productos, vean que no tenemos aquí la categoría del producto. Entonces podemos decirle, ok, yo quiero crear la categoría del producto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que relacionar dos tablas o dos fuentes de información. Para eso existe un operador que se llama related. ¿Qué es lo que quiero relacionar? Quiero relacionar productos con categoría con base en el nombre y quiero que me traiga el nombre de la categoría. Vamos a ver, aquí me faltó un paréntesis. Le damos Enter y aquí ya tengo la categoría, que también le podemos decir category. También podemos hacer un poco de operaciones lógicas. Por ejemplo, podemos ir aquí a Customer. Dentro de Customer, aquí tenemos alguna operación. Vean que aquí yo tengo lo que sería la región. Pero algunos están en blanco. ¿Qué pasa si yo quiero empezar a analizar esta sintaxis? Bueno, lo que voy a tener que hacer es que yo quiero determinar que si la región está en blanco, ponga una etiqueta que diga que no tiene región y si tiene un valor que incluya el valor adecuado. Para poder hacer eso, igual vamos a incluir una fórmula en DAX dentro de dentro de nuestro modelo. Para poder hacer eso ya sería una fórmula un poquito más grande. Digamos, es un if. Tenemos que verificar si está en blanco, en este caso, Customer. Y vamos a escoger Region. Vamos a cerrar aquí el paréntesis. Digamos, si está en blanco, entonces
vamos a incluir la etiqueta no region, sino que es lo que vamos a incluir, customer region. Vamos a ponerlo acá y cerramos la sintaxis. Aquí vean que ya me calculó la columna, la nueva columna, y le decimos aquí region name. También podemos hacer algunos datos bastante interesantes, por ejemplo aquí lo que serían órdenes. Si yo quiero sacar el total de las órdenes, ahí en que también lo tengo que hacer con una columna DAX. Igual le digo aquí countX, que me va a traer la cantidad de líneas que tiene una orden. Voy a relacionarlo con otra tabla que sería el order details, y voy a contar por el order details. Vamos a buscar aquí la comilla, order details, y ahí lo que vamos a utilizar es precisamente el order ID. Vamos a ver. Falta un paréntesis acá. Aquí tenemos ya calculados la cantidad de líneas de una orden. También podemos utilizar y generar otro tipo de información que es bastante importante, donde podemos venir y podemos crear una tabla pivote. En este caso le decimos aquí, creamos una tabla pivote, y ya este modelo puede empezar a ser consultado por el usuario. Por ejemplo, yo puedo venir a decirle aquí, de producto, yo quiero la categoría, quiero también el nombre del producto. Ahí vemos que ya se empieza a mostrar. Dentro de todo lo que sería el order details, podemos mostrarlo acá, order details, y yo quiero saber el sales amount, lo puedo mostrar aquí en valores, y puedo empezar a jugar también con todo lo que sería los row labels, por ejemplo, para saber las ciudades. Entonces veo que aquí ya empiezo a tener diferente información. Aquí igual ya empiezo a trabajar como que si fuese una tabla pivote, pero algo interesante, nosotros podemos también empezar a crear aquí medidas. Vean que aquí tenemos una opción. Digamos que este modelo no es suficiente para nosotros, queremos empezar a generar un modelo un poquito más rico. Entonces, ¿qué le decimos? Queremos crear una nueva medida. Una nueva medida. Entonces, ¿para qué le decimos? ¿Con base en qué tabla? En este caso voy a utilizar como base order details, y la medida que voy a estar utilizando, que es lo que yo quiero llamarlo. Quiero llamarlo share. Quiero saber en este cálculo cuál es el porcentaje que corresponde de esta orden con respecto al total de las ventas. Para esto voy a tener que generar una fórmula un poquito más compleja, que en este caso va a ser una suma. Voy a sumar, ¿qué es lo que voy a sumar? Voy a sumar de order details, voy a tomar el sales amount y lo voy a dividir entre, aquí utilizamos otro operador que es el calculate, que quiero que me calcule la suma de todas las órdenes. En este caso, la suma de order details, sales amount, y que lo haga para todas las órdenes. También yo le podría decir para todas las órdenes excepto esto, por ejemplo, excepto las de Estados Unidos, todas las órdenes que no sean en blanco, todas las órdenes excepto las que están seleccionadas. Pero en este caso quiero que seleccione todas. ¿Todas de dónde? De order details. Aquí podemos verificar la fórmula. También aquí vamos a tener diferentes opciones. Casi siempre que les falle la fórmula, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que verificar que nos falta un paréntesis. Aquí siempre se me olvida un paréntesis. Aquí está el paréntesis que hace falta.
Podemos hacerle calcular y ya tenemos listo. Igual pueden hacer diferentes opciones de cálculos de order details. Solo quiero que vean que ahora el share ya está disponible como una medida más, como una columna más, solo que se muestra que es una medida calculada, que es lo que tenemos acá. Igual, la sintaxis, vean que es bastante útil para poder estar trabajando con los diferentes usuarios. Igual, este modelo, una vez que esté finalizado, puede ser importado, digamos que el usuario final ya lo trabajó, ya lo tiene listo, entonces pueden utilizar el SQL Server Data Tools, y dentro del SQL Server Data Tools pueden venir y crear un nuevo proyecto, y dentro de ese nuevo proyecto, ven que me dice la opción importar de Power Pivot para Business Intelligence. Aquí yo voy a crear una base de datos tabular, pero voy a utilizar como base el modelo tabular que ya creó el usuario. Por ejemplo, aquí yo tengo un modelo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Visual Studio Data Tools o SQL Server Data Tools? Empieza a interpretar el modelo que me creó el usuario y me va a generar un modelo que yo ya puedo crear y cargar dentro de Analysis Services. Aquí podemos convertir un modelo normal creado por el usuario, y ya que quiera hacer ese modelo que sea específicamente ya modelado o aumentado o mejorado por un desarrollador, lo puede hacer ya con las herramientas de Visual Studio. Entonces, en vez de que MDX y DAX me da bastante información y puedo pasar desde estar trabajando con un usuario final que me genera un modelo hasta poder llegar y tener ese modelo ya implementado dentro de un cubo tabular de SQL Server con base en la sintaxis de DAX, que vean que es bastante sencilla, se parece mucho a estar utilizando el Excel. Con esto pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, algo que agregar, lo podemos hacer. Si no, siempre está la información de contacto para que nos envíen algún correo electrónico si tienen alguna duda. Freddy, si quiere agregar algo más. No, yo la veo muy completa. No sé, Juan Carlos o alguien más tenga alguna pregunta. Juan Carlos, no te escuchamos. Sí, aprovechamos para recordarle a todos los participantes de este Hangout que pueden enviar sus preguntas por Twitter al numeral NI3 para podérselas pasar a los speakers. Tenemos un delay como de 1 minuto con el streaming en vivo, entonces las preguntas se pueden demorar un poquito, muchachos. No, podemos esperar un momento, no hay problema. Perfecto. Pregunta, ¿las funcionalidades que mostraron ahorita, que utilizaron desde Excel, tienen alguna restricción con la versión de Excel o realmente desde qué versiones de Excel alguien lo puede utilizar? Desde Excel 2010 la pueden empezar a utilizar, y el add-in se descarga, vamos, no tiene cobro, digamos, es gratuito. Bien, excelente. A nivel de desarrollo, y no sé si ustedes conozcan de pronto el tema, uno podría interactuar o integrar el tema de Power Pivot en algún componente que uno cree, no sé, dentro de una página web o dentro de alguna otra aplicación por fuera de Excel. En este caso, el otro cliente que existe para Power Pivot es SharePoint. Entonces yo puedo utilizar Power Pivot para SharePoint. En el caso de que yo quisiera crear, que un usuario ha creado un modelo muy interesante en Power Pivot, y ahora yo quiero compartir ese modelo con el resto de la organización. Entonces lo que hago es publicar el libro de Excel dentro de SharePoint en una biblioteca y con Excel Services y con el add-in. Eso sí, que hay que también instalar, que es Power Pivot para SharePoint. El libro va a estar, o el modelo va a poder ejecutar ya directamente dentro de el SharePoint, y puede ser visto o consumido desde web. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, vamos a ver si hay preguntas. Todavía no tenemos preguntas en el Twitter. Recuerden, numeral NDI3
para que le podamos pasar sus preguntas a los, perdón, NI3, para que les podamos pasar sus preguntas a los participantes. Voy a chequear el otro tag, porque como a veces nos confundimos de tag, o me confundo, puede ser que esté por otro lado. Un momentico. No, no tenemos. Bueno, no sé si Mario, pronto tú tengas alguna pregunta para compartir. No, la verdad es que es un tema muy interesante y la verdad es que empezamos a ver que ahora la integración entre diferentes tecnologías es muy importante, como a través del Excel podemos hacer sacar más potencial de lo que nos entrega SQL y a su vez podemos integrarlo con la parte de Power Pivot, que la verdad es una herramienta muy poderosa para esta parte de estadística que les recomendamos que la descarguen, que la empiecen a usar desde temas muy sencillos hasta temas muy elaborados como los que nos está comentando ahorita Eduardo. Es posible ocupar la herramienta y creo que nos haría más vistosas nuestras presentaciones o nuestras administraciones de la parte de Excel para poder presentar todo este tipo de documentación. Entonces la verdad es que es muy interesante y probablemente podamos conseguir a alguien que nos dé un tema de la parte de Power Pivot, pero un poco más amplio en general, para que lo podamos ver con cuántas tecnologías lo podemos integrar. Pero genial la charla. Bien, yo tengo una pregunta de David Rendón, aunque no la envió por Twitter, la mandó por el canal de YouTube. Pregunta, ¿Power Maps se integra en DAX? Todas las herramientas que es Power View, Power Pivot, Power Maps, nosotros las podemos integrar. Digamos, podemos hacer soluciones que integran esas herramientas y generar todo lo que serían dashboards de consultas bastante interesantes y bastante vistosos para el usuario. Cada una de las herramientas me da diferentes capacidades, pero desde el punto de vista de integración, nosotros después podemos diseñar una parte en Power Pivot, una parte en Power View, una parte en Power Maps, pero después, como un todo, podemos integrarlas y el usuario le es muy natural verlas. Entonces las vamos a poder integrar. Hay que considerar que Power View solamente funciona en Excel 2013, ¿no? Bien, o sea, Power Pivot desde 2010 y Power View desde 2013. Exactamente. Y un pequeño detalle, versión Enterprise. Sí, ¿cuál server? De SharePoint. Ah, bueno, versiones de SharePoint tiene que ser Enterprise. Enterprise, si no, no funciona. ¿Y desde qué versiones de SharePoint está soportada? Desde 2010. También. Perfecto. Una duda, y no sé qué tal al margen, no conozco mucho el SharePoint en Office 365, pero si uno quisiera podría integrarlo con el SharePoint de Office 365. Lo que más está cercano sería el Power BI, que está ahorita en este momento. Perfecto, muy bien. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Creo que no tenemos más preguntas por el momento. Pues bueno, algunas pero ya relacionadas con si pueden después ver la charla en diferido y pues desde luego pueden verlas después en diferido.